yo quisiera bendecir este momento, nada más porque Mariela tiene toda la razón el día que dijo que esto da un poquito más de nervios. Entonces, solo quiero conectarme en la presencia del Todopoderoso para que Él sea el que se manifieste, el que se glorifique, que Natalia sea solo un instrumento de bendición para cada una de ustedes. Señor, gracias por este momento de libertad que tenemos, de dejar nuestras cargas en ti, Señor, de poner nuestra ansiedad en ti, Señor, con la esperanza, con la convicción y con la certeza de que la gloria te la llevas tú, porque tú eres el glorioso, tú eres el digno de alabar, tú eres el digno de adorar, y nosotras unidas en un mismo espíritu, Señor. Venimos a adorarte, venimos a darte placer, venimos a bendecir tu nombre. Papá, que mis hermanas puedan recibir esta palabra del cielo y sean un ungüento para el corazón de ellas, Señor, como es para el mío, papá, y seguirá siendo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera comenzar con un poquito de cultura. A mí me gustó mucho este ejemplo y quisiera compartírselos. No sé si alguna sabe qué es un Sherpa. Un Sherpa es un guía que contratan los alpinistas que van a subir el Everest, porque él es el que hace posible que ellos lleguen a la cumbre. Ellos son nativos de la región montañosa de Nepal. Ellos realizan el trabajo más duro para que estos alpinistas lleguen a la cumbre y cumplan su propósito. ¿Qué hacen ellos? Ellos abren camino. Ellos colocan las cuerdas en lugares difíciles de accesar. Y ellos llevan los bultos más pesados, como la comida, las tiendas de campaña y las bombas de oxígeno. Ellos con sus conocimientos, con su experiencia, ellos conocen perfectamente el terreno que pisan, porque han vivido ahí, y no por un manual ni por un libro que se los enseñó, sino porque han pasado infinidad de veces por ese camino. Los Sherpas, la función de ellos en este camino, en este viaje a la cumbre, siendo esa compañía, ese apoyo y esa ayuda imprescindible para el alpinista, la función de ellos es que ellos planifican y diseñan rutas que les faciliten a los alpinistas y no pongan en su vida en peligro para elevarse a la cumbre de la montaña. Ellos no solo diseñan y planifican rutas, ellos aconsejan y asesoran en entornos difíciles donde hay opciones limitadas. Él sabe, el Sherpa sabe lo que hay que hacer en situaciones extremas. Ellos ofrecen sus recursos y arriesgan su propia vida para garantizar que otro cumpla su propósito. Entonces, si tenemos este panorama de la función de un Sherpa en el deseo o en la escalada profesional de un alpinista, que el fin de ellos es escalar el Everest, si lo vemos así, el Sherpa es necesario para que ellos lleven a cabo ese propósito. ¿Usted cree que sí? Sí, ¿verdad? Es imprescindible la guía de alguien con conocimiento, de alguien experto en el tema, de alguien con los recursos necesarios para afrontar las situaciones que pueden presentarse. Nosotras también, usted y yo, Mayelita, Andrea, Green, Martita, La Paz, Rocío, su esposo, su familia, todos, Erika, Eriquita, sin todos tenemos un propósito y un plan de Dios por cumplir en esta tierra, ¿cierto? El título del mensaje es Guiadas a lugares altos, porque como el ejemplo que pusimos de los Sherpas,
que pone su experiencia, sus recursos y hasta su propia vida en riesgo por conducir a otros a su cumplimiento de un plan, asimismo, pero en un nivel sublime, el Señor nos ofrece con gran amor su guía, ¿verdad? El Señor es guía para nosotros. Él promete estar con nosotros a través del camino que transitamos. ¿Para qué? Para llegar a cumplir su plan, su propósito, su voluntad en nuestras vidas. ¿Y quién mejor para cumplir el plan de Dios ayudándonos que Dios mismo? ¿Cierto? No hay cómo equivocarse, no hay cómo perder el rumbo. Ese camino que lleva al cumplir el propósito de Dios para nosotros, no solo trae caminos abiertos y lugares iluminados y familiares y cómodos, sino que nos presenta lugares desconocidos, lugares estrechos, donde en el camino nos podemos extraviar y perder fácilmente el rumbo de nuestro destino. En el Salmo 32:8 tenemos una promesa de guía del Señor para nosotros. En el Salmo dice: yo te instruiré y te guiaré por el camino, por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. En un solo versículo encontramos 4 recursos celestiales para cumplir nosotros el propósito de Dios aquí en la tierra. Primero, la instrucción, la guianza, el consejo y la protección de Dios. ¿Será que hoy podemos levantar la mano y decir: Señor, yo tomo ese ofrecimiento tuyo de ser mi guía, mi entrenador, mi instructor, mi maestro, mi consejero, mi guardador, para que yo pueda tener éxito en cumplir tu voluntad? Yo creo que el Señor es bueno y que esa palabra y esos recursos están disponibles para usted, para que usted cumpla ese propósito divino, sin duda alguna. Y para recibir esa guía de nuestro Dios, debemos primeramente reconocer que necesitamos ser guiados, ¿cierto? Porque nadie puede ir a pedir instrucciones si no cree que las necesita, ¿correcto? Por supuesto que nosotros somos completamente incapaces, somos absolutamente, no tenemos el conocimiento ni la experiencia para conquistar esas nuevas alturas hacia donde Dios nos quiere llevar. Somos completamente dependientes de Él. Sin su consejo es imposible para nosotros como sus hijos accesar esas victorias, esos lugares de conquista. La imagen de Dios guiando y conduciendo a su pueblo la podemos encontrar en varios pasajes de la Biblia, pero hoy quiero compartirles la guía de Dios que encontramos en el Salmo 23. Este salmo es absolutamente rico para hacer todos los estudios y para traer todos los mensajes que nos podamos imaginar y los que no. Pero este mensaje hoy comenzó así, siguió así y terminó así, porque es una sustancia. Es lo que el Espíritu Santo quiere hablar al corazón de nosotras, como mujeres de Dios, como mujeres de propósito, como mujeres de plan divino que cumplir. En este salmo hay una imagen maravillosa que nos da David, la relación de Dios con su pueblo. Un pastor cuidando sus ovejas indefensas, vulnerables, frágiles. Cuando pensamos en una oveja frágil, que es frágil, es vulnerable, ¿cierto? Despierta ternura. Ese cuadro del pastor con sus ovejas despierta ternura, despierta compasión y despierta cuidado detallado del pastor por sus ovejas. Ese es exactamente el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Y es exactamente el tipo de relación que nosotros necesitamos con Él. Hablemos un poquito, las quiero ubicar en el oficio del pastor.
En la antigüedad, en las familias hebreas, la ocupación del pastor era el trabajo más humilde, el trabajo más bajo y el trabajo más despreciable que había. Lo peor era que alguien tuviera que ser pastor e ir a cuidar a las ovejas. Un pastor de ovejas tenía que quedarse con ellas, proveer para sus necesidades, brindarles protección y guiarlas. Además, el pastor era responsable de encontrar pastos, buenos pastos, no cualquiera, buenos pastos, para que las ovejas pudieran nutrirse y brindar un cuidado detallado para que el rebaño estuviera sano. El rebaño, las más frágiles, él tenía que estar preparado para dar ese cuidado especial a las más frágiles. Y hasta aún tenía que estar dispuesto a entregar su vida, a defender la vida de las ovejas con su propia vida si era necesario. Y vemos que sí fue necesario para David porque él cuenta cómo peleó con leones, con osos, ¿cierto? Esto es de verdad tomarse en serio su trabajo. David se tomaba en serio el trabajo de pastor. David no era solo un pastorcito, David era un pastor muy bueno, hacía su trabajo de una manera íntegra y amorosa. ¿Quién pondría, pongámonos a pensar, quién pondría su propia vida para salvar a una simple oveja? Muy difícil, ¿verdad? Pero yo conozco uno que lo hizo y yo sé que ustedes también. Vamos a recordar quién es el que puso su vida por unas simples ovejas. Vamos a recordarlo en Juan 10:11. El Señor nos habla y nos dice, Jesús nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da que su vida en sacrificio por las ovejas. Jesús es ese pastor que da su vida por las ovejas. Jesús es el pastor de pastores. Él dio su propia vida en salvación de nosotras. Nosotros somos esas ovejas de su prado. Esas ovejas, por eso Él nos compara con ovejas, porque somos dependientes. Con facilidad nos extraviamos, somos frágiles. Estamos llenos de miedo, de nervios, de ansiedad. Pero qué maravillosa verdad que nos libera. Jehová, el Todopoderoso, el Eterno, ha escogido ser nuestro pastor. El gran Dios del universo se ha detenido para tener tal cuidado de usted y de mí, para tratarnos con cariño. No es una verdad que lo libera a uno de la orfandad. Amén. Veamos en Isaías 40:11. Dice su palabra en el versículo 11, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Qué imagen tan tierna. El Señor sacia nuestra hambre, Él dice Él alimentará a su rebaño. Mariela no tendrá hambre espiritual, siempre estará saciada. Martita, cuando no tenga fuerzas, el Señor la llevará en sus brazos. La pastora la instruirá con amor, con delicadeza. ¿No es maravilloso tener esa promesa de amor, de ternura, cuando más lo necesitamos, en un tiempo de zozobra? Yo siento que esta palabra, y sé que esta palabra es oportuna para este tiempo. Es oportuna para las épocas que estamos viviendo. Hay una pintura que está en las catacumbas, está localizada en las catacumbas de San Calixto en Roma. En esa imagen Jesús se presenta como un joven pastor llevando un cordero sobre sus hombros.
Esta imagen se basa en la parábola de la oveja perdida. Y esa parábola era muy entendida en esos tiempos, porque que una oveja se perdiera era común, absolutamente posible. La oveja tiene la capacidad, o más bien la incapacidad, de encontrar el camino de regreso a casa. Ella tiene la facilidad de extraviarse. Por eso la parábola de la oveja perdida era bastante conocida. En esa imagen es muy amada porque se celebra, se ve cómo el pastor celebra el haber hallado, el haber recuperado a una sola de sus ovejas que se había alejado de su rebaño. Usted y yo nos habíamos alejado del rebaño del Señor, habíamos perdido el rumbo y no encontrábamos el camino de regreso a casa. Pero nuestro buen pastor nos halló, nos llevó entre sus brazos y nos mantiene, ¿Dónde dice que nos mantiene Isaías 40, el Señor, 40:11? Cerca de su corazón. Rocío, el Señor te mantiene cerca de su corazón. Uno podrá dormir tranquilo con esa palabra. Amén, ¿verdad que sí? Él nos mantiene cerca de su corazón. Eso acaba con el miedo, con la ansiedad, porque Él nos guía, nos instruye, nos enseña con delicadeza. Esta revelación fue la que David recibió para escribir el Salmo 23. Él supo, no porque se lo contaron, por experiencia propia, que el Señor fue el que lo alimentó, el que lo sustentó. Cuando David iba de cueva en cueva, recorriendo el desierto interminable, porque Saúl lo perseguía sin tregua. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Usted se imagina que usted tuviera usted se imagina que usted tuviera un enemigo que la persiguiera día y noche, con todos los recursos a favor de él, de dinero, de poder, para matarla? Y eso vivió David, porque Saúl lo perseguía por todas partes. Y David no solo sobrevivió a esto, sino a innumerables tribulaciones, pruebas, batallas, luchas. David, sin duda, para pasar esto, no solo con vida, sino con esa fortaleza, con esa revelación del cielo de que Jehová es su pastor, tuvo que haber tenido un encuentro con el Dios mismo, con su fortaleza, con ese escudo y protección que fue el Señor. Él reconoció al Señor como el Dios todopoderoso y como el Dios tierno y compasivo que se hace pastor para cuidar con detalle nuestra vida. Nosotros conocemos las dos facetas de Dios, el cuidado de su mano poderosa en acción y su ternura, porque Dios también es tierno, porque Dios también es compasivo. David tuvo esa revelación y esa relación con Dios. Pero hay una marca y que nos revela el modo, la forma en que David vio a Dios, en que lo conoció. Jehová es mi pastor, nada me faltará, escribe David en el primer versículo del Salmo 23. Él podía haber dicho, Jehová es el pastor de Israel, pero David lo hizo personal. David lo hizo suyo. Jehová es mi pastor. Esto le infunde, le da un sentido de pertenencia. Para David, por sus experiencias, por sus procesos, su ascenso al trono, el Señor era para él un pastor real y personal. La oveja, ve qué bonito este enfoque. Ponga atención en este enfoque, hermana. La oveja es objeto de propiedad. La oveja no es un animal salvaje
que pueda andar sobreviviendo por los campos abiertos. ¿Requiere de qué? Requiere de cuidados especiales. Por eso es que siempre la oveja tiene un propietario, porque la oveja es comprada a gran precio. Si una oveja se extravía, tiene dos destinos, o ser robada o ser devorada. Quien tenía ovejas en ese tiempo era un hombre rico. Esto es absolutamente revelador. Nosotras, como sus hijas, como esas ovejas que el Señor pastorea, no somos animales salvajes. Dios nos ve como ovejas que necesitan un pastor, un propietario. Por eso Él pagó el precio por cada una de nosotros como parte de sus ovejas. Ese precio que no fue barato. Usted y yo no somos animales depredadores, somos ovejas. Somos ovejas que requerimos de esos cuidados especiales. Por eso el Señor nos compara con esos animales tan tiernos, tan bonitos como son las ovejas, pero son frágiles, son vulnerables. Y nosotros tenemos que entender eso para entender que somos ovejas. Usted puede visualizarse como una oveja frágil, vulnerable, como una oveja que es fácil que se extravíe. Usted y yo requerimos esos cuidados especiales. Por eso es que necesitamos un pastor que esté capacitado, que tenga tanto amor para darnos esos cuidados especiales que tanto necesitamos. Para eso tenemos al buen pastor. Para David las ovejas eran de gran estima. Él amaba al ser pastor. David entendió que él era una oveja que necesitaba esos cuidados especiales. Usted y yo hoy, el Señor nos invita a despojarnos del orgullo, del yo puedo, del empoderamiento del ego y reconocer que necesitamos sus cuidados especiales. David se entregó y amó con ternura a las ovejas de su padre. Por eso David pudo reconocer el tierno amor de Dios por él como su oveja. Dios tomó posesión de él porque pagó el precio. Dios toma posesión de tu vida porque pagó un precio por ti, pagó un precio por mí y se hace cargo de nuestras necesidades y cuidados especiales. Con gran amor lo hace. Ahora, ¿cómo nos guía el Señor? En el Salmo 23 seguimos con el versículo 2 y 3. Él nos guía a través de su palabra, en nuestro diario caminar con Él, en nuestra intimidad con Él. Aprendemos a escuchar. ¿Qué aprendemos a escuchar cuando estamos en intimidad con Él? Su voz, ¿verdad? Amén. Entre más tiempo de calidad compartamos con el Señor, más fácil se nos hará distinguir su voz. Como decía Mariela, entrar en esa sintonía. Esa sintonía es la que nos hace familiar el sonido del llamado del pastor. Amén. Nosotros somos sus ovejas y Él nos llama. Tenemos que estar dispuestas a escuchar su voz, porque su voz nos instruye, su voz nos guía. En nuestras debilidades, Él nos instruye. Él tiene cuidado detallado para nosotros. Dice en un libro, en unos relatos de un misionero que estuvo en Damasco, que los pastores, después de compartir mesetas con las ovejas, diferentes pastores, después de compartir mesetas todo el día con las ovejas, en la noche, al atardecer llegaban para llevarlas al redil, y dice que cuando llegaban al redil era una masa blanca de los montones de ovejas que eran, y que lo que hacían era que cada pastor se ponía a cierta distancia y hacía un silbido particular, hacía un silbido peculiar. Y esa masa se fue convirtiendo en hileras, en filas, que iban y acudían al llamado de su pastor. Y esto es en serio. Es increíble cómo
cómo nosotros no vamos a ver el parecido con las ovejas que Dios hace, que Dios dice que nosotros tenemos. Él nos llama con un sonido peculiar, con un sonido particular que solo usted como su hija, como su oveja reconoce. Aquellas que son sus ovejas son las que pueden reconocer su voz, su llamado. Amén. Pero hay un detalle. Para ser guiados por nuestro pastor necesitamos algo importantísimo y que yo veo como una virtud esencial para el crecimiento en la vida cristiana, y es docilidad. Necesitamos ser moldeables, necesitamos ser enseñables, necesitamos ser suaves al trato de Dios, necesitamos mostrar obediencia. Porque para recibir el pastoreo de Dios en nuestras vidas es vital el tener esa disposición de que Dios nos enseñe, el traer abajo nuestro orgullo, nuestro yo puedo sola, el no, yo sé a dónde voy. Instruyamos, dejemos que Él nos instruya, dejémonos con suavidad delante de Él, reconozcamos, somos ovejas, Señor, tú lo sabes, somos absolutamente fáciles de que perdamos el rumbo de nuestro camino. Y Dios lo sabe. Y no busca hijos que sean perfectos, que tengan una ubicación exacta. Dios no busca que tengamos un GPS natural incorporado. Él es nuestro guía. Él es nuestro derrotero. Para recibir el pastoreo de Dios en nuestras vidas es vital que nosotras dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida, que gobierne nuestra vida, que conduzca nuestras decisiones y que su palabra nos nutra. La manera en la que Dios nos hace descansar y nos alimenta es cuando nos nutre a través de su palabra. Él nos hace descansar en esa palabra poderosa y nos hace tomar nuevas fuerzas. ¿Quién no ha necesitado una palabra de aliento y acudido a un salmo, a un pasaje, y ese ánimo viene, y esa entereza de Dios viene y calma esa ansiedad y se lleva las preocupaciones? ¿Se acuerdan al principio que hablamos de los Sherpas, de los guías del Everest? Que a ellos los contratan porque son experimentados en enfrentar con éxito las peores condiciones de la montaña. Y también hablamos que la senda que nos lleva a cumplir el propósito de Dios también tiene áridos desiertos, también tiene cuevas, también tiene lugares oscuros y peligrosos. Y hacia ahí nos dirigimos cuando leemos lo que David escribió en el Salmo 23, versículo 4. Dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Siguiendo el contexto de pastores y de ovejas. Y esto es lo que Dios puso en mi corazón para compartir con un mensaje que levanta el corazón afligido, el alma cansada. Y no de Natalia, sino un mensaje del cielo, con voz del Altísimo. Hay una época difícil para los pastores y para las ovejas, y a eso se refería David cuando escribía: aunque pase por el valle de sombra de muerte. Hay una época difícil, y es durante una parte del año, es cuando entra el verano. ¿Qué pasa cuando entra el verano? En el invierno, un pastor mantiene sus rebaños en las tierras de sus prados, que son cercadas, que son cuidadas, que tienen toda la seguridad. Todos los cuidados los tienen las ovejas. Están lejos de los posibles depredadores, en un entorno que está controlado. Para ellos ese entorno es cómodo y es familiar. Pero, ¿qué pasa? En verano, cuando el clima cambia,
el pasto donde se encuentran las ovejas se seca y se acaba. Y es el tiempo de salir y buscar nuevos pastos. ¿Quién cree que es el tiempo de buscar nuevos pastos, nuevas alturas? Porque el pasto donde estamos ya se secó. Porque el pasto donde estamos ya lo gastamos, ya lo comimos. ¿Quién quiere subir y elevarse a esos nuevos niveles? Y esta es la promesa de Dios. Esto es lo de Dios. Viene absolutamente del corazón de Dios. Lo que ocurre es que luego del invierno y entrando el verano, la cima de la montaña, y esto es espectacular, la cima de la montaña se llena de una hierba exuberante, lo que hace que las ovejas y el pastor tengan que abandonar su lugar seguro, cercado, cómodo y amplio. ¿Quién puede abrir sus ojos y en medio de su desierto ver esa hierba exuberante en las montañas? Hacia ahí nos dirigimos. ¿Quién puede tomar ese reto, ese desafío de confiar? Señor, hay escasez. Señor, hay sequedad. Hay desiertos áridos. Hay un cambio de temporada y de estación. ¿Quién puede llenarse de fe y poner sus ojos arriba? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Esas montañas se llenan de una hierba exuberante que cae. Ahí hay comida en abundancia. Ahí hay lugares de conquista y hacia ahí Dios nos quiere dirigir. Pero esto implica llegar a esas alturas, implica dejar la comodidad, dejar el lugar que es familiar, dejar lo que es seguro para nosotras, lo que es seguro, lo que ya conocemos, para llegar a esos lugares altos. El pastor entonces conduce a sus ovejas a través de barrancos y de valles oscuros. ¿Quién no está pasando por un valle oscuro? ¿Quién no está caminando por un barranco? Pero vas a llegar a un lugar alto. El pastor conoce de antemano el camino, de eso no hay duda alguna. Para Dios no hay nada que lo sorprenda, no hay nada que lo tome por sorpresa, no hay nada que esté fuera del control de Él. Todo lo que hemos vivido está en control de Dios. Todo lo que se nos ha salido a nosotros de control, todo lo que ha subido a niveles estratosféricos en las cifras de lo que usted se imagine, Dios tiene el control. El pastor conoce este camino y el destino de las ovejas, pero el viaje, como podemos imaginar, es un viaje peligroso. Los depredadores, los coyotes, los lobos, están al acecho absolutamente en esos valles sombríos. Es un lugar presto para que ellos se escondan. Sin embargo, su pastor y el mío es experimentado y entendido en esos territorios. Él conoce las grietas y las hendiduras donde se esconden los lobos y los coyotes. Él conoce con lo que estás luchando. Él conoce con lo que estás lidiando. Él sabe por lo que estás peleando. Él conoce tu corazón. Él sabe por qué estás cansado. Hay mucho en juego cuando el pastor lleva a esas ovejas a las alturas, porque los caminos se cierran y además son estrechos y las ovejas pueden correr el riesgo de caerse, porque los precipicios son muy altos, son lugares verdaderamente incómodos. ¿Quién no ha estado en una situación incómoda donde las opciones no son muchas, donde son reducidas, donde es una situación extrema? ¿Cuál es ese valle oscuro que estás pasando? Quizás sea porque perdiste a alguien que amabas. Tienes un dolor insoportable que no te permite ver la luz. Hubo un despido laboral y quedaste en una incertidumbre total. Un problema médico que no se resuelve. Un cónyuge inconverso. Una familia rota. El temor de criar niños o adolescentes en un mundo de caos. Preocupaciones que quebrantan su alma y la mía. Ese es el lugar donde estás ahora, pero Dios te toma de la mano y te saca para guiarte a esos lugares altos.
Usted lo puede creer en su corazón, que va camino, enrumbada, guiada hacia esos lugares altos, como el camino que siguen las ovejas rumbo a esas montañas. Esos valles que pasamos son de mucha tensión, es un cambio, es una transición. Y si no se hace, es un cambio que si no se hace con un pastor experimentado, que si no se hace con nuestro buen pastor, no es posible pasarlo ni tener éxito. Nos vamos a quedar en el camino. Nos vamos a quedar desnutridas como esas ovejas que no tienen un pastor que las guíe hacia esas alturas. Necesitamos subir a esos niveles. Necesitamos seguir a nuestro pastor. Él sabe dónde encontrar esos pastos. Él sabe guiar tu vida y la mía. La presencia del pastor en tu valle y en mi valle oscuro nos garantiza el éxito en conquistar esas alturas. David declaró que el temor no iba a tener cabida en su firme confianza. Él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí no había un pero, un tal vez Dios va a estar conmigo, un si Dios quiere. Es que ahí no cabe. Un si Dios primero, no, ahí no cabe. Es una confianza absoluta. Es una dependencia total. ¿De qué? De Dios guiándonos como ese pastor que guía esas ovejas. Con ese cuidado, con ese cariño, con ese amor, con esa sabiduría. Él guía tus pasos, aún en la oscuridad y en la estrechez. Él lleva luz en medio de tu oscuridad. El Señor te toma de la mano y te dice, yo sé a dónde te llevo. Es que hay alguien que conoce tu destino y el mío. Hay alguien que sabe a dónde nos dirigimos. Y Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único. Si nosotros le permitimos que guíe nuestras vidas, siendo dóciles, permitiendo que Él nos lleve a esos lugares altos, nos lleve a esos lugares donde nadie nos puede ayudar, donde no podemos tener ningún ancla más que su palabra, más que sus promesas. ¿Qué tenía David en el desierto cuando huía de Saúl? Tenía la promesa de Dios que lo había ungido para ser rey. Usted tiene una promesa en su corazón de Dios. Si es así, usted tiene esa fuerza en su interior. Usted tiene ese cimiento para caminar en las alturas como esas cabras monteses que están absolutamente dotadas para caminar en esos lugares difíciles, en esos lugares oscuros, en esos lugares donde no hay opciones, en esos lugares donde parece que te vas a caer al precipicio, que la situación no va a mejorar. El Señor te está llevando a esos niveles de gloria. Son nuevos niveles, es algo desconocido, es un camino difícil. Pero ¿qué dice David? No temeré mal alguno. El Señor está con nosotros, aún en el desierto, en las cuevas, donde nadie nos está viendo llorar, donde nadie está viendo nuestras luchas, donde nadie está viendo cómo amanecemos llorando y nos dormimos llorando. Nadie ve el dolor de tu aflicción, sino tu pastor. Nadie conoce lo que agobia tu alma, sino tu pastor. ¿Por qué? Porque el pastor era el encargado de curar a las ovejas. Él estaba atento y observando el comportamiento de ellas. Si no dormían en la noche, si no podían descansar, era o porque tenían hambre, porque estaban enfermas o porque tenían cualquier herida que no se les había sanado. Y el pastor hacía algo
no hacía algo, hacía lo que ellas necesitaban, les daba lo que ellas necesitaban. Nuestro pastor trata con nuestros temores. Nuestro pastor trata con esos pensamientos que vienen a nuestra mente, a querernos apartar de su propósito. Nuestro pastor trata con nuestro insomnio, con nuestra ansiedad, como el pastor guiaba a sus ovejas y en el camino tal vez una se quedaba atorada en un cardo. Lo que un pastor hacía era devolverse e ir a darle su ayuda a esa oveja. Hay uno que es tu ayudador, hay uno que no te deja que no te suelta de la mano, hay uno que dice, yo te tomo y te conduzco. Yo sé a dónde voy contigo, yo voy contigo, no te mando sola, tú no vas caminando sola, usted no va caminando solo en su aflicción, usted no lleva ese peso sola. Todas esas cargas, las cargas las llevaba el pastor. Su pastor hoy lleva sus cargas y las mías. Él sabe hacia dónde nos dirige. Él nos dice, yo sé a dónde te llevo y qué quiero tratar contigo, Carol, qué quiero tratar contigo, Andrea, qué quiero tratar contigo, Carmen, Mayelita. El Señor sabe que lo que hay en tu corazón, el Señor te va a llevar a esos lugares donde vas a ver su gloria. ¿Qué dice? Usted puede saber y entender que esa no es una frase, eso es una promesa eficaz y viva en su vida. Para cada día, yo estaré contigo. El Señor está contigo, tanto en el descanso, tanto cuando te ríes, cuando te gozas, Él está ahí también, pero también en el valle de prueba. Hubo cambio de planes. Ahí también está Dios. Ahí también está nuestro pastor. Aleluya. En esos lugares de transición donde tal vez algo no salió como esperábamos. Tal vez algo que esperábamos no se dio. Y yo soy un ejemplo vivo de alguien que está esperando una promesa hace 6 años. Y yo sé que veré a mi Dios. Y ha sido un valle difícil. Y me ha costado muchísimo. Y no es que me ha costado algo monetario, me ha costado lágrimas, me ha costado dejar el egoísmo, dejar el orgullo, me ha costado humillación, pero no para yo sentirme avergonzada, sino para yo sentirme que voy creciendo en presencia de Dios en mi vida. Usted puede creer que aún en ese valle usted está creciendo, que usted está siendo alimentada y nutrida por ese pastor. El Señor te guía, el Señor me guía por esos lugares peligrosos y a veces el camino es absolutamente largo y uno dice, Señor, ¿cuándo se va a acabar? Pero en todos esos años yo doy testimonio de que Dios nunca me ha soltado de su mano. Yo doy testimonio que tal vez no he visto lo que yo quiero, pero yo sí he visto lo que Dios ha querido ver en mí. Yo creo en esos cambios en mi vida y sé que ustedes también, y sé que pueden como yo dar testimonio de los cambios que Dios trae en su vida a través de esos valles, de esos desiertos, de esos lugares de oscuridad donde usted dice, Señor, ¿hacia dónde me muevo? Estoy como paralizada, estoy como estancada. No, vas caminando. Él va contigo. A veces no, a veces sientes que no caminas, que no avanzas. Es porque Él te lleva en brazos. Él no abandona a sus ovejas. A donde Él va, Él nos lleva. Nuestro destino es de gloria. Este no es el valle, este lugar donde estás hoy no es tu destino, no es el lugar que Dios planeó para ti, es un pasaje, es un escalón que te lleva a un nuevo nivel. Usted lo puede creer, amén, en su corazón, ¿verdad? Bendito sea Dios. Es una tierra alta. Si hoy transitas por un pasaje difícil, es porque hay tierras altas hacia donde te diriges. Dios te lleva a esas tierras altas, donde en tu relación y en tu comunión con Él, allí estás creciendo. David vivió muchísimos valles oscuros,
pasó mucho tiempo escondido en cuevas, pero por años él se aferró a la promesa que Dios le había hecho. Son años difíciles, tal vez los que usted ha vivido. Son valles interminables. Pero todos esos valles y todo ese tiempo han hecho algo en usted. Y es que la han preparado. Ha sido un entrenamiento para usted y para mí. Amén. Esos lugares solo nos han desafiado en nuestra experiencia diaria con Dios, porque entre más difícil se ponga la situación, se ha puesto o se ponga Dios, más vamos a necesitar de enfocar nuestra mirada en el pastor. Dice que las ovejas no tienen que quitar, no quitan su vista del pastor, porque si no, se desbarrancan. Usted y yo no podemos quitar nuestra vista del pastor. Hacia donde Él nos dirija, ahí tenemos que ir nosotros guiados por Él, dejarnos guiar por Él. Todo esto nos ha preparado para ser hombres y mujeres, no que tratan de cumplir propósito, no, que cumplen propósito divino. Mujeres usadas por Dios. Mujeres que no se estancan en pastos que ya están secos. Amén. Mujeres que no buscan su propia gloria, sino la gloria del Padre. Amén. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron estos desiertos en David? ¿Quién no ha sido bendecido con cada salmo en la Biblia? Y eso es obra del desierto. Eso se escribió en el corazón del desierto. ¿Usted cree que pueda tener un cántico de alabanza en su boca en medio del desierto, de su lugar estrecho? Es que usted lleva la grandeza de Dios a ese lugar estrecho. El desierto preparó a David para ser rey, para reinar en Israel. El desierto es con propósito. El desierto no es para sufrir. El desierto no es para lamentarse y estancarse en el lloro, en el por qué a mí. Yo antes decía, Dios, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué no se acaba si tú tienes poder para acabarlo? Y para mejorar mi situación. Pero yo no sabía que lo que Dios quería con ese desierto y sigue queriendo es cambiarme a mí, es tratar conmigo, es tratar en mi interior. Dios quiere tratar en tu corazón. Dios quiere tratar en tu mente, con tus pensamientos. Dios quiere tratar con la fuente que hay en ti. Dios quiere saber si Él de verdad es el dueño de tu alma, si Él es tu pastor. Dios quiere ver qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que ha hecho el desierto en tu corazón. Hay resentimiento, hay un dolor que nos impide ver la guía, el amor de Dios. Si es así, tenemos que entregarlo a Dios. Tenemos que entregarlo a Dios porque tenemos que ser dóciles. Tenemos que dejarnos moldear en ese desierto. No es bonito, ni es sencillo, pero es un lugar donde usted crece, donde usted se nutre, donde usted encuentra palabra cuando la necesita, donde si hay oscuridad usted lleva luz, donde si hay algo que está muerto usted lo resucita con su fe en el Todopoderoso. Los valles te llevan un día a madurar en el propósito de Dios. Los valles te llevan a gobernar en ese propósito de Dios. Es decir, los valles sirven para que tú cumplas el propósito de Dios. Y hoy de parte de Dios te digo, como dicen al principio, aunque pase, aun cuando,
No es la palabra final. Este desierto no es la palabra final. Lo que usted está viendo hoy, por lo que usted llora hoy, no es la palabra final en tu vida. Es un peldaño. Eso lo va a elevar, eso usted lo va a impulsar a un nuevo nivel de gloria en su vida. Tú, Señor, estás conmigo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, tú, Señor, estás conmigo? Tú me vas a guiar a tu propósito eterno. Tú cumplirás tu plan en mi vida. En esos valles, Dios se revela a tu vida. ¿Cuántas no podemos dar testimonio de que Dios se nos ha revelado en nuestra vida, en esos valles? Amén. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a abrir tus ojos a su maravillosa revelación. Dios se va a hacer amplio y no solo a ti, sino a tu familia, al lugar donde estés, en medio de la necesidad de la tuya, de la mía. Él abre puertas, Él abre las ventanas de los cielos. Amén. Que en medio de la escasez, Él abre tinajas que no dejan de brotar harina y aceite para ti. En el nombre de Jesús, para aquellos que creen y caminan en su palabra, lugares estrechos se convierten en lugares amplios. Convierte con tu fe ese lugar estrecho en un lugar amplio. Amén. Convierte ese lugar pequeño en un lugar grande. Amén. Si Dios lo hizo con David, Dios lo hará contigo. Lo más impresionante es lo que esos valles hicieron en David. Y quiero que me acompañen al Salmo 18, porque Dios nos quiere entrenar para lugares altos. Dios nos entrena. Y este es un manual maravilloso. Estas son instrucciones de entrenamiento para su vida y para mi vida, para su alma y para la mía. El Salmo 18, el versículo 31. Dice, porque ¿quién es Dios sino nuestro Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Él me llena de fortaleza y me protege por donde quiera que yo vaya. Hace mis pies tan seguros como los de las cabras monteses en las laderas. Me lleva a salvo por los riscos, por los precipicios. Me prepara para la batalla y me da fuerza para tensar un arco de bronce. Me has dado tu salvación como escudo. Tu mano derecha me sostiene, Señor. Tu bondad me ha engrandecido. Has hecho amplias gradas bajo mis pies para que yo no resbale. ¿Quién puede orar con este salmo en el desierto donde se encuentre? Amén. Ese desierto, con ese entrenamiento que Dios te da, se va a volver un lugar de aguas vivas. Y la manifestación de la gloria de Dios en tu vida será mayor y será evidente. Amén. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar para despedir el mensaje. Señor, gracias por estas mujeres maravillosas que han recibido ese mensaje en su corazón, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que nosotros con esa fe, esa certeza, esa convicción en lo que tú estás haciendo, en la guía, Señor, de tu poder sobrenatural, trayendo provisión a nuestra vida, es la que nos va a hacer subir, elevarnos a esos niveles altos. Desde esa cima vamos a conquistar esos nuevos niveles de gloria. Esa gloria en su vida y en la mía es la presencia de Dios. Gracias, Señor, porque esa manifestación de tu presencia va a ser evidente en cada una de mis hermanas, porque esa provisión del cielo, ¿para qué? Para que venzan, para que conquisten en esos lugares oscuros y estrechos, viene de ti. Es una provisión que no escasea, es una provisión que no se aminora, es una provisión que no depende de que si estamos en pandemia o no. Estamos en la mano de Dios, estamos enrumbadas en un destino y en un camino. Y es todo propósito de Dios y es todo de la mano de Dios, como esas ovejas que suben esos niveles de altura gracias a su pastor. Así subimos nosotros en esos nuevos niveles de gloria gracias a la guía, al cuidado amoroso y detallado de nuestro pastor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús.
Las bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer y por ese destino glorioso al cual nos llevas. En el nombre de Jesús. Gracias.